Va el ejercicio entonces y empecemos. Para poder comenzar les pido que nuevamente abran sus micrófonos porque si no, en ese instante en el que ustedes quieren abrirlo, a veces tiene también un retraso. Entonces mejor que lo tengan ya abierto para que cuando hagamos el ejercicio funcione mejor. Ania, Damaris, Joan, Juan Pablo puede esperar un poquitito más para abrirlo, pero mejor que lo abra ya para que podamos escuchar al final la cita bíblica. Así que comenzamos en este momento ya. Pero A cada uno le es dada la manifestación No se escuchó, Joan. Ve, algo pasó con el micrófono de Joan que esta vez, o fui yo el que no escuchó. no se escucha. No, no se escuchó la voz de Joan. Mm, ¿Qué pasaría si hace un momento estaba funcionando bien el micrófono? ¿Será la conexión ahí del micrófono? Joan, pruebe otra vez su micrófono, porfa. A ver si ahora sí lo escuchamos. A ver, Espíritu. ya, pero déjelo abierto porque se demora mucho en cargar el micrófono. Si no, no va a funcionar. Porque hace un momento lo abrió. Y Juanpa, a ver Juanpis, probamos el tuyo. No cacho lo que estamos haciendo. Ya, Estoy muy perdido. estás perdido. ¿No has visto el chat el que está ahí a un costado en Zoom, donde yo te envié un mensaje en privado? Sí. Ya, eso es lo que debes decir después de que todos, como tú eres el número 7 al final, esa es la parte en la que tú intervienes. Ya, así como lo están haciendo cada uno. Empieza con Camila, Damaris, Ania, Sophie, Joan, Cristiane y luego tú. Bueno, vamos a hacer otro intento a ver cómo nos va. Y lo vamos a hacer animándoles a que lo dejen, tengan abierto el micrófono, porque además de que a veces hay un retraso, pues uno a veces lo pincha y no necesariamente funciona en ese momento. Así que dejen abierto en este momento sus micrófonos, por favor, para este ejercicio. No les estoy pidiendo que lo dejen abierto todo el tiempo, pero sí para hacer este ejercicio que es como la introducción. Bien, Ania, bien, Damaris, gracias, Sofi, gracias, Cami, bien, Juanpa, Cristiane, Joan. Ahora, hace un momento no funcionó tan bien cuando apenas lo pinchas en el momento del texto, así que mejor. Bueno, vamos a ver cómo nos funciona en este momento, Joan. Empezamos otra vez el ejercicio a ver si lo logramos hacer de corrido. En este momento, ya. pero cada uno le es dada la manifestación Del Espíritu. Para provecho. Juanpa. ¿Qué es lo tuyo, Juanpa? ¿Por qué? No tengo idea. El texto, yo te escribí en el privado, está el texto. Primera Corintios 12:7. Solo era para que tú cerrabas con el texto que corresponde. Bien, no está fácil, es un ejercicio que yo creo que igual presencialmente no nos es tan fácil notarlo como cada uno interviene en un momento adecuado. Lo pensé porque me parece que, claro, que es una de las limitaciones que tenemos aquí con el Zoom y es el poder intervenir todos. Hoy me correspondió a mí reemplazar al profe Pancho porque tenía un asunto familiar y no podía estar aquí con ustedes. Entonces me envió la temática y la temática tiene su énfasis en este texto bíblico que acabamos de decir todos. Y que pues la idea era decirlo entre todos porque finalmente de eso se trata, de que es de todos. Es un texto que nos ubica en el regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es un solo espíritu y es una manifestación que es para cada uno. Así que
A mí me parece muy importante siempre que empezamos con algún tiempo de reflexión en la palabra que oremos. Así que me voy a permitir orar y poner esta reunión en las manos del Señor. Bendito Padre, te alabamos y te damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos. Sabemos, Señor, que se empieza a sentir el agotamiento para algunos de las redes y de lo que significa el fin del año, pero confiamos en que tú serás nuestro sustento y, como decía esta mañana la canción que entonaba Hugo, podemos sumergirnos en el río de tu espíritu y así tú nos darás también descanso. Te pido, Señor, por los jóvenes que no pudieron conectarse hoy y por todos los que ya están conectados, para que tú les sigas dando fortaleza, ánimo para seguir adelante, para terminar los estudios con buenas energías y con buenos resultados, sabiendo que tú eres el que está para darnos lo que necesitamos, para fortalecer nuestras vidas y también para acompañarnos, ya que nunca estamos solos. En tus manos entregamos esta reunión, esta reflexión, que tú la guíes, es lo que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno verlas. Hola, Cris, Sofi, Dam. Están muy bien iluminadas. Y es que con este sol tan terrible, ¿quién no? Hola, Ania. Qué bueno, gracias a ustedes por estar aquí siempre presentes. Hemos estado buscando junto con los profes los espacios y las alternativas también para salir un poco de este confinamiento de la red. Y créanos que estamos muy interesados siempre todos en buscar lo mejor para ustedes. Así que se ha hecho la consulta no solo individual, sino también a sus padres. Y esperamos pronto tener una solución para dar una transición, un pequeño cambio a una actividad extra, una actividad un poco diferente. Bueno, la semana pasada hubo también una actividad ya un poco diferente con los juegos o el juego que estaba haciendo Andrés. Pero hoy volvemos otra vez a la estructura de la enseñanza, porque igual es importante y el tema pues es bien valioso. Estamos en una temática que tiene que ver con la iglesia, con especialmente mirar la palabra. Habíamos estado en los meses anteriores mirando libros, analizando capítulos de esos libros de escritores cristianos que transmitían buena información y algunos de ellos sus propios testimonios de lo que había sido su caminar con el Señor. Pero siempre va a ser bueno ir a la palabra. Y el punto de partida de hoy es los dones espirituales, que es de lo que habla 1 Corintios 12. Y lo que hicimos entre todos al leer cada uno una parte es identificar cómo en esa diversidad que hay entre nosotros, Dios ha dado dones y talentos a cada uno, que muchas veces nosotros no alcanzamos ni siquiera a identificarlos, porque son para poner en práctica, y cuando no los ponemos en práctica, entonces no sabemos a ciencia cierta si los tenemos o no. A mí me gustaría pensar que ya cada uno de ustedes sabe para qué es bueno, qué es lo que más le gusta hacer, qué le llama la atención, qué proyección tiene en su vida. Pero por la edad que ustedes tienen, la verdad es que es una construcción del día a día y que va a ir variando, va a ir cambiando. Ustedes se van a dar cuenta que con el correr de los días o de los años, hay ciertas cosas que antes les gustaba hacer y que ya después no les va a gustar tanto. Hay nuevas aficiones que van a aparecer en la vida y nuevas perspectivas, opciones para poder seguir creciendo. Hace unos años atrás, por ejemplo, lo que era las redes sociales, pues se levantaban como la opción de unos pocos, pero hoy ya son una realidad que abarca prácticamente toda la población. De pronto no todos los abuelitos tienen Facebook, por ejemplo, pero ya hay muchos que sí, y a través del Facebook se comunican con sus nietos, por ejemplo, y tienen la posibilidad de verse, de comunicarse y de estar en contacto. ¿Por qué alguien que nunca tuvo un computador ahora lo está haciendo?
¿Y por qué aprendió a hacerlo? Porque ya se convirtió en una necesidad, ¿cierto? Para poder comunicarse con otros. Entonces vamos aprendiendo nuevas cosas con el correr de los años y por diferentes razones, algunas por simple necesidad. Y ese es el hombre, la humanidad se va adaptando a los cambios que se van generando en el ambiente. Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué los esquimales tienen los ojos rasgados? ¿O se entiende lo que son los ojos rasgados? ¿Así? Los ojos chinitos. Como que uno no piensa que ven, sino como que todo el tiempo sospechan, ¿cierto? Están así. ¿Han escuchado la razón por la cual los esquimales tienen los ojos rasgados? ¿No? Bueno, primero que todo, ¿saben quiénes son los esquimales, cierto? Aquellos que viven por allá en el Polo Norte. Pues ustedes han escuchado lo que significa el sol y lo fuerte que puede ser el sol en ciertos lugares y en ciertos momentos. Ustedes lo han vivido, saben que en el verano uno siente el sol mucho más fuerte, quema mucho más, y es porque por la rotación de la Tierra, entonces el movimiento estacional hace que nosotros estemos como que más cerca del sol en esa época del año, por la inclinación que tiene la Tierra. Los esquimales están prácticamente todo el tiempo, ¿cierto? En la misma órbita que tiene la Tierra, están viendo el Sol casi en el mismo momento, por eso es que está congelado allá arriba. Y ese congelamiento que tiene también el Polo Norte hace que todo el año tengan sol, y que ese sol, cuando es tan fuerte, por ejemplo, y se refleja en la nieve, haga un efecto en sus ojos, en su visión, en su córnea, que si no tuvieran los ojos así, rasgados chinitos, quedarían ciegos. Uno dice, pero qué tema tan básico, ¿cierto? Fue que de tanto tener sol, entonces es como cuando uno tiene mucho sol en los ojos y que los cierra un poco, ¿cierto? Porque se está autoprotegiendo para que el sol no le afecte la córnea. Pues esto, que para nosotros es una raza humana, adaptó su cuerpo y adaptó sus ojos para que no se quedaran ciegos con el reflejo tan fuerte del sol. Y eso nos indica que la humanidad, el hombre se va adaptando, y el organismo entonces también responde a lo que son los lugares donde están. O nosotros vemos, por ejemplo, los africanos que sí, que son muy negritos, algunos demasiado negritos, pero ese pigmento en la piel es el que les hace protegerse de ese sol tan fuerte, que también viven todo el año en África. Entonces, son adaptaciones, y nosotros a veces pensamos que las explicaciones son muy banales de por qué unos son negritos y otros son amarillitos y otros tienen los ojos cerraditos y todo esto. Pero hay mucho más de profundidad en esa explicación, y es que Dios nos dio a cada uno lo que nos corresponde y nos permite desarrollarnos también en diferentes ambientes, de tal manera que podamos sacar el mejor de los provechos. Las personas allá esquimales son de baja estatura porque también tienen que construir sus casas, algunos con hielo, los famosos iglúes, ¿cierto? ¿Han visto los iglúes? Con hielo, ¿cierto? Unas construcciones, pero en donde se resguarda el calor. Y si fueran grandes, altísimos, pues no sería tan fácil hacer esas construcciones pequeñas para guardar el calor. Entonces todo tiene explicación, y el Señor hizo todo con alguna razón de ser, con un propósito. Hasta los animales más raros y extraños, como por ejemplo el ornitorrinco, que tiene patas de pato, tiene pico de pato, pero también es mamífero, y tiene una cantidad de cosas tan raras ese ornitorrinco, pero es un animal especial que hace parte de una naturaleza que Dios hizo y que tiene un propósito. Y cada uno de ustedes son especiales, son una obra y una creación especial de Dios. Y cada uno de ustedes tiene dones y talentos que el Señor les ha otorgado, y que, como dice la Escritura, son para provecho.
deben ser para provecho. Ahora, si no estamos nosotros convencidos todavía de cuáles son nuestros dones, pues vamos a tener tiempo, vamos a poder desarrollar en diferentes áreas y aspectos de nuestra vida cuáles son nuestros dones. Hay gente que está haciendo cosas que ni se imaginaba que iban a poder hacer. Antes de venir nosotros aquí para Chile, en una reunión familiar que fue como una despedida allá en Bucaramanga, de donde soy yo, unas tías dijeron, es que no nos lo podemos creer que Gamaliel sea pastor. Y claro, como ellos sí me vieron desde pequeño cómo era yo inquieto, cómo era loco, todos los problemas en los que me metía, todas las locuras que hice. Es más, algunos ni siquiera creyeron que iba a llegar a la mayoría de edad vivo porque hice varias locuras y tengo cicatrices por acá, en la pierna, en todas partes. Yo les puedo mostrar algunas cicatrices por acá en la mano. Mire, esta casi no la notan algunos, pero aquí tengo una cicatriz en la mano grande. Esto fue montando una bicicleta y me puse a subir en la bicicleta por allá en una parte boscosa en la noche y había un hoyo y cayó la rueda delantera y di el bote y me cayó todo encima, ¿no? Eso fue una locura. Entonces uno mira la vida hacia atrás y dice, ¿y yo cómo es que estoy por acá? Solo se puede entender por la gracia y la misericordia de Dios, porque pensar en hablar en público nunca lo hice. Habían actividades culturales en el colegio, yo nunca me ofrecí para salir adelante a dar un discurso, a decir algo. No, si me daba mucha vergüenza estar enfrente del público. Y por eso es que hay cosas que ustedes van a poder hacer y desarrollar en la vida que hoy día todavía no saben cómo van a hacerlas ni por qué van a hacerlas. Pero hay un texto bíblico que acabamos de leer que dice que es Dios mismo a través del Espíritu que nos da todas estas manifestaciones, y esas manifestaciones nosotros las entendemos en el contexto del pasaje como los dones, como esos talentos, como esos regalos que Dios nos ha dado, pero que son para provecho. ¿Y qué significa eso? Pues que deberían beneficiar y bendecir también. Entonces, cuando ustedes les van a pedir en el transcurso de sus vidas que hagan ciertas cosas, tengan cuidado con decir no a todo, porque sí es bueno saber en qué momento uno puede hacer algo, pero también hay un riesgo cuando uno le dice no a todo. Oye, ¿por qué no cantas en esta actividad? No. Oye, ¿y por qué no dices este texto bíblico en esta actividad? No. Esa puede ser nuestra reacción a todo lo que nos digan. No. Y es un riesgo grande de entonces salir del plan y el propósito que Dios tenía cuando nos dio ese privilegio. Así que voy a terminar de leer, ¿cierto?, una parte más completa, ¿cierto?, de lo que ya hicimos en conjunto, que fue solamente el versículo 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, lo lindo de todo esto es saber que no todo es lo que uno cree que tiene, porque sí es bueno también conocerse a sí mismo y saber qué es lo que yo puedo hacer, y conocer a veces también hasta nuestras limitaciones, pero también es importante reconocer que hay ciertas cosas que no las tengo yo, no es que son mías, sino que han sido regalos de Dios, han sido dadas por el Espíritu, y son, como lo dice en 2 oportunidades, son para provecho, son para que puedan beneficiar y bendecir a otros. Entonces, nos vamos a encontrar con momentos en los que pues
Yo no creí que, por ejemplo, podía orar por una persona y que esa persona pudiera ver la respuesta de Dios en su vida, no por mí, sino porque sencillamente me permití ser un instrumento de Dios. Entonces, en esto es un aprendizaje continuo en el que nosotros estamos. Una señora que se llama Alba Luz, allá en Medellín, empezó a asistir a la iglesia y un día me dijo, no, pastor, es que me gustaría que vaya a la casa y ore por una vecina. Entonces yo le dije, Alba Luz, ¿y qué te detiene para que no ores tú por esa vecina? Ah, es que no sé cómo orar. Entonces nos sentamos a mirar en la palabra qué era la oración, cómo era la oración, y aprendió qué era la oración. Entonces, con el correr de los días, ella me contó un día muy alegre que estando en una clínica visitando a una nieta, la cama contigua donde estaba su nieta tenía una señora enferma y ella la vio como muy triste, muy acongojada y se le acercó y le dijo, ¿usted quiere que yo ore por usted? Y la señora le aceptó y ella estaba acongojada porque los médicos no sabían realmente qué tenía, le habían hecho varios exámenes, como suele pasar, ¿cierto? Y al otro día cuando volvió a visitar a su nieta, encontró que la señora por la que ella había orado estaba cambiadísima en su ánimo, su semblante estaba muy diferente y ahora podía decir gracias a Dios porque lo que los médicos habían visto era que la situación que ella tenía era supremamente fácil, supremamente tratable y ya le estaban dando salida. Entonces Alba Luz me contaba con mucha alegría que Dios había respondido a su oración. Y yo le decía, pero es que eso es lo que significa haberse hecho un instrumento de Dios para poder bendecir a otros. Ella aprendió a orar, pero no solo para su propio provecho, sino también para orar por otros. Y de eso se trata este pasaje de 1 Corintios 12 y este tema de los dones. Porque aquí yo las puedo ver a ustedes, por ejemplo, porque puedo verlas a ustedes y no a los varones que están allá en oscuro, a Juan Pablo y a Joan, pero a las niñas sí. Y noto sus dones y sus talentos, talentos musicales para algunas, ¿cierto? Talentos no solamente en tocar los instrumentos, sino también en cantar. Talentos que se van a ir desarrollando y que van a ir creciendo y que van a poder después poner al servicio de otros, no solamente para ustedes. Y es que ahí es donde está la importancia de este tema. ¿Para qué son esos dones? ¿De qué se tratan y cuál es el propósito? Y para poder entender un poco más esto, es interesante cómo este tema de los dones espirituales que hay en el capítulo 12 y que después en el capítulo 14 retoma el apóstol Pablo, tiene en medio un capítulo que es el 13, que muchas personas han dicho está escrito en una forma muy diferente a las demás capítulos que hay ahí en Corintios. Se ha dicho que esta es una poesía. Y el tema, yo creo que ustedes recuerdan qué es lo que dice 1 Corintios 13, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál es el tema de esa poesía del capítulo 13 de 1 Corintios? ¿Quién me dice? ¿No lo recuerdan? ¿Van a buscar en la Biblia? Busquen, no hay problema, para ver si se acuerdan ustedes de cuál es ese poema que ha sido citado en varias oportunidades y que tiene como propósito realmente una reflexión sobre un tema fundamental en nuestras vidas. ¿Cuál es el tema de 1 Corintios 13? El amor. El amor. Uh-huh. El amor. Y ese amor está en medio de dos capítulos que hablan de los dones. El capítulo 12 y el capítulo 14. Y no está ahí solamente porque se le ocurrió a alguien o porque lo editaron mal
o porque alguien se equivocó. Está ahí porque es fundamental entender que los dones que el Señor nos ha dado deben ser puestos en práctica bajo esta premisa, la del amor. Y nos vamos a dar cuenta cómo lo dice directamente el apóstol Pablo, que puede ser que tengamos los dones más espectaculares, puede ser que seamos las personas más talentosas, que nos ganemos el yo soy, el yo me llamo, el America's Got Talent y todos estos programas espectaculares donde la gente sale y hace cosas muy, bueno, ¿no? Casi siempre ganan los cantantes, ¿no? Es interesante como nos gusta tanto la música, pero hay gente que hace malabares y otros que hacen magia y una cantidad de actitudes, ¿cierto? De mucho talento, pero si no tenemos amor, ¿de qué sirve? Por eso entonces es importante leer este capítulo 13 cuando hablamos del tema de los talentos. Y me voy a permitir entonces leerlo para todos. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso dicen que es como un poema, ¿no? Porque hace mucho énfasis en el amor y también entra a hacer unas grandes consideraciones, pero que son fundamentales para nosotros porque puede ser que uno llegue a desarrollar tantos dones, tantos talentos que el Señor nos ha regalado, el conocer, el tener la sabiduría, la ciencia, dice, conocer todos los misterios y tener toda la ciencia en nuestra cabeza. ¿Quién más cabezón, cierto? Como Albert Einstein, que tenía todo el mundo en su cabeza y que pudo reconocer la relatividad y que tenía una sabiduría especial, pero ni el mayor de los descubrimientos de Einstein tendría sentido si no tuviese amor. Así que esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces uno dice, bueno, ¿qué es lo que me hace a mí especial? ¿Mis dones, mis talentos? ¿O la forma en que los pongo al servicio de otros? Por eso dice, puede ser que yo tenga un corazón muy generoso y reparta todos mis bienes y venda mis 2 o 3 cosas que son mías y las entregue como una donación, pero si no lo hago con amor, de nada me sirve. Entonces, son dones y son talentos también los que el Señor les ha otorgado a cada uno de ustedes, pero que deben ponerlos por obra y en práctica en el beneficio de otros. Los dones y los talentos no son solamente para enorgullecernos, no están en nosotros para hacernos sentir muy sabios, muy importantes, que otros nos reconozcan, que otros nos digan qué lindo cantas, qué hermoso tocas, sino que puedan darle también la gloria a Dios a través de nuestro talento.
Por eso entonces el tema en el que hemos estado rondando es el de la iglesia, ¿cierto? Y cómo la iglesia se nutre de esos dones, de esos talentos, de lo que no hace una sola persona, sino que hay varios que están dispuestos a hacerlo. En estos días en los que no nos hemos podido reunir, de todas maneras hemos tenido el acompañamiento de quienes con esos dones, con esos talentos, han podido interpretar musicalmente con guitarras, con pianos, con sus propias voces, tocando panderos o con los instrumentos de percusión, como lo ha hecho también Gamaliel David. Canciones con las cuales nos hemos podido nosotros también, los que no tocamos ningún instrumento, inspirar para alabar y glorificar a Dios. Entonces, no fue uno solo, sino que fueron varios los que tomaron el tiempo de hacer esas grabaciones. Y nosotros sabemos lo que significa hacer esas grabaciones, ¿cierto? No siempre salen bien a la primera, a veces aparece un ruido, pasa un camión, pasa algo que hace un ruido especial que nos hace volver a empezar. No es fácil, pero cuando lo hacemos como iglesia, entonces da un buen resultado. Y sería imposible, por ejemplo, para nosotros poder tener un culto como lo tenemos en la virtualidad, si no fuera por la participación de tantas personas. Hay un momento que también es muy bonito cuando ustedes han visto a alguien que viene y da un saludo, ¿cierto? Ya les va a corresponder a otras familias, ¿cierto? No todas las familias ya pasaron por ahí, pero sí da mucha alegría cuando los vemos y cuando escuchamos sus saludos. Eso es poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Y aquí estamos entonces en esta temática de este final del año, ¿cierto? Recordando que como iglesia aportamos cada uno de nosotros con lo que el Señor nos da. A veces uno tiende a calificar y a decir este es más importante que este otro, pero sin lugar a dudas todos somos importantes, todos somos valiosos y cumplimos una función especial. Yo lo mencioné en algún momento desde el púlpito, ustedes como jóvenes también cumplen una función especial. Cuando alguien llega a la iglesia y es joven y está en la edad de ustedes, lo primero que va a querer encontrar es alguien con quien identificarse. Si ve un viejo como yo, dice, ay, allá está pura gente mayor. Pero si llega a ver un joven que está más o menos en la misma edad, y ese joven le hace una sonrisa, le da una bienvenida, le habla y le permite conocer un poco más de ese grupo, ¿ustedes creen que se va a sentir bien recibido? Va a ser así. Sencillamente es como cuando uno llega a la sala de clases del colegio y sabe que todos son de la misma edad, son del mismo curso, pero si nadie le hablara, imagínate la locura que sería eso. Y yo he escuchado en varias ocasiones, por ejemplo, a las personas que han llegado a salas de clase cuando ya está avanzado el año, cuando apenas quieren, digamos, trasladarse de un colegio a otro o cuando han llegado de otra ciudad. Lo fundamental que es que alguien les hable, que alguien que les diga, este lugar es para la comida, aquí calentamos nosotros el almuerzo, en aquella parte quedan los baños, que le dé una bienvenida, que le dé una introducción a las cosas que a veces nadie sabe, pero que alguien le puede orientar. Entonces ustedes también, con la edad que tienen, cumplen funciones importantes en la iglesia. Algunas de ustedes ya han estado desarrollando sus dones y sus talentos. Hemos visto a Cristiane como maestra de niños. Bueno, no sé, Cris, si hace como 2 años tú te imaginabas que ibas a estar ahí. No, ¿no es cierto? Así van cambiando las cosas. Hace como 2 años tal vez no era un tema para Cris, pero en este momento ya lo es. Y yo tengo por lo menos a alguien que estoy seguro que le escuché decir que le encanta ver las clases de Cris. No sé cuántos más, pero puedo dar fe de uno, y no es Joan, para que no vengan aquí a decir que es que no fue Joan el que lo dijo, es otra persona que me dijo
y escuchamos de su propia boca un adulto, Cris, un adulto que dice que le gusta, le encanta escuchar las clases. Porque la escuela dominical la proyectamos también al final del culto, porque no es solo para los niños, también los grandes aprendemos. Entonces, ¿qué te ibas a imaginar tú que hace 2 años ibas a estar haciendo las clases y que otras personas, probablemente por lo que tú haces, también se puedan animar a hacer lo mismo, ¿cierto? Y eso es entonces el poner en práctica y el cumplir con lo que dice este texto que leímos hoy en 1 Corintios 12:7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno no le es dada la misma manifestación del Espíritu. Vean lo que dice este versículo y lo tengamos bien claro. No es la misma manifestación del Espíritu. No es que todos tenemos que hacer exactamente lo mismo. No. A cada uno le es dada la manifestación, una que el Espíritu quiere dar. Y aquí leímos algunos de esos, ¿cierto? De esos dones y esos talentos que el Señor nos puede dar. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, ¿cierto? También la fe, los dones de sanidades, también el hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, el hablar otras lenguas. Todo eso son regalos de Dios. Son manifestaciones del Espíritu que no todos las tenemos igual, pero que son de bendición para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces el tema de hoy, espero yo, llegue a sus corazones para que afirmen lo que ya Dios les ha dado y que ustedes saben que ha sido, ¿cierto?, la manifestación del Espíritu a sus vidas. Porque si se ponen a pensar, uy, yo, ¿cómo haría esto? ¿Cómo sería capaz yo de interpretar esto? ¿Cómo sería capaz de hacer esto si no fuera por la gracia de Dios? Pero también esta reflexión los debe hacer pensar en todo lo que todavía no han descubierto que Dios les ha dado y que les va a dar. Porque va a pasar con el correr del tiempo, ¿cierto?, que ustedes se van a ir dando cuenta de cosas que pueden hacer en las cuales hace 2 años no se veían, como en el caso de Cris, pero que Dios dentro de 1 año o dentro de 2 años o no sé dentro de cuánto tiempo les va a permitir a ustedes hacer, desarrollarse y crecer. ¿Qué más quisiéramos nosotros si hemos estado orando por eso? Que el Señor levante jóvenes dentro de la iglesia que se encarguen de la misma actividad que debe ser bendición para los jóvenes. Es decir, jóvenes que hagan actividades para los jóvenes. Por ahora somos los viejitos los que estamos tratando de ayudarles a ustedes a encontrar, ¿cierto?, las verdades espirituales que hay en la palabra. Pero ustedes mismos lo pueden hacer. Ustedes mismos pueden disponerse en las manos de Dios y el Espíritu Santo les va a dar la palabra apropiada para compartir con otros jóvenes. Y eso es supremamente impactante. Los grupos de jóvenes que son liderados por jóvenes crecen rapidísimo. ¿Por qué? Porque nosotros le intentamos, y ustedes saben que cuando teníamos las reuniones juveniles aquí en el living de la casa, yo intentaba hacer cosas que fueran entretenidas, pero no, a veces muy fome. Y a veces decía chistes que nadie entendía, nadie se reía, ni siquiera Joan, que es el que siempre se reía con mis chistes, imagínense. Estoy hablando de años atrás, no van a creer que ya Joan se ríe de mis chistes, no, estoy hablando de años, de historia. Pero ustedes eran testigos de que yo trataba de hacer cosas que no me salían muy bien, y es que ya estoy más viejo, entonces, ¿cómo más? ¿Qué podemos hacer? Esa es una realidad. Pero si ustedes mismos lideraran ese grupo, si ustedes mismos buscaran sus estrategias, si ustedes en su propio lenguaje y con lo que les gusta hacer, ¿cierto? Yo a veces les traía aquí algunas actividades que ni las entendían. Pero si ustedes mismos que saben cuáles son sus aficiones, si entre ustedes se animan y se motivan para seguir al Señor, esos grupos crecen exponencialmente. Nosotros alcanzamos a tener aquí reuniones de 17, 18 jóvenes en nuestro living que ya no cabían más. ¿Por qué? Porque entre ustedes mismos se animaban y se motivaban a asistir, invitaban a sus amigos, a sus compañeritos.
Y esa invitación es fundamental. Si yo voy y hago una invitación a Renato, a otros muchachos que han estado aquí en nuestra reunión, no me va a pescar. Pero si son ustedes mismos, el resultado es mucho más fuerte. Así que estamos orando por eso y desde ya les animamos a pensar de qué forma Dios quiere usarles a ustedes para su gloria. No para aprovecharse de ustedes, sino para que ustedes también en el ejercicio del don, del talento que Dios les ha dado, puedan seguir creciendo y puedan seguir viendo cómo el Señor se glorifica a través de ustedes. Y que ustedes puedan, a la vuelta de unos años, darse cuenta que fue importante lo que hicieron, porque hay vidas que están transformadas, hay vidas que están cambiadas y que han resultado en testimonio para otros, para su honra y su gloria. Yo tengo un amigo que son de los pocos que tengo y está en Colombia y en este momento está al servicio del Señor, es pastor en Villavicencio, se llama Carlos Chala y él para mí fue uno de esos regalos del Señor de poder acercarme a alguien que no conocía pero que llegó a la iglesia tímidamente, era supremamente tímido Carlitos, casi no hablaba, casi no participaba, pero yo tuve la oportunidad de empezar a desarrollar una amistad con él y con el tiempo también discipulado y después entonces compartir juntos en el ministerio porque él estuvo junto con nosotros allá en Barranquilla sembrando una iglesia y verlo ahora al servicio del Señor es gratificante porque no es por mí claramente, pero participé en su proceso, participé en el desarrollo de él como un hijo de Dios. Y ahora, entonces, cuando Él está sirviendo, cuando Él está predicando, pues también yo me gozo de saber que el Señor hace esa clase de cosas con solamente su gracia y su misericordia. Así que esa es la invitación de hoy, a que ustedes analicen cuáles son sus dones, a que ustedes pongan al servicio del Señor los dones, tal vez no los que ya tienen, sino también los que van a recibir, ¿cierto? Porque claramente no es un tema solamente de algo que yo tengo ya hoy, sino que el Señor les va a ir añadiendo. Y que la premisa que mantenga todo esto siempre sea la del amor, porque cualquier cosa que nosotros hagamos debe ser animada, motivada y respaldada por el amor de Dios. Si hacemos todos esos, ¿cierto? Esos portentos, esos grandes eventos que puedan ser vistos por mucha gente, pero no tengo amor, de nada sirve. Si somos capaces de mover hasta los montes de un lado al otro, pero no tenemos amor, de nada sirve. Así que les animo a pensar de esta forma, no por lo que yo les esté diciendo, sino porque la palabra se los enseña, y a que se dispongan a seguir creciendo en el conocimiento de Dios y a poner sus dones y sus talentos al servicio de Él. Así que para poder ser efectivo en lo que estoy diciendo, imposible que al finalizar no pueda pedir que quien así lo quiera hacer con toda libertad nos guíe en una oración para finalizar. Alguien que se quiera dejar usar por el Señor para guiarnos en una oración. Sé que puede costar, no sé qué tan fácil sea pensando en un contexto tan pequeñito como este, ¿cierto? A veces hay oraciones que nos pueden traer más presión porque hay muchos que nos están viendo, pero quiero dejar abierto este espacio para que con toda libertad una de ustedes o uno de ustedes que está ahí pueda orar para finalizar.
No sé si alguien está intentando orar y tiene el micrófono cerrado, pero por lo menos les advierto que no se ha escuchado ninguna oración. Pero sé que el Señor les está inquietando y que les está animando en este momento a orar. Así que atentos, porque si quieren hacerlo, revisen que esté abierto el micrófono para que puedan orar. Ya, yo voy a orar. Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad de que podamos aprender más de ti. Te pido que nos bendigas en esta nueva semana. Te pido que esto que aprendimos hoy no se nos olvide, que no se nos pase y que podamos tener siempre presente el hecho de que podemos usar todo lo que en lo que somos buenos para ti y solo para ti, sin sin el deseo de gloriarnos nosotros, sino de usarlo solo para ti, siempre con una gran disposición y alegría. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Sofi. Gracias por dejarte usar. Este es un espacio para eso también y sé que el Señor les va a seguir inquietando para poder buscar la forma de ser útiles en su reino.